Muy buenos días, estimados maestros. Vamos a comentar la resolución viceministerial 222-2021 del MINERI. ¿De qué trata esta resolución? Nos vamos a dar cuenta que aborda los lineamientos para la diversificación curricular en la educación básica. Recuerden que este documento normativo lo pueden descargar en la descripción del video y también en los comentarios. Asimismo, vamos a contrastar estos documentos con documentos del 2022 como preguntas frecuentes, planificación curricular, orientaciones para realizar las adaptaciones curriculares en el nivel de educación primaria y este texto interesante, orientaciones para la diversificación curricular en el aula, también del 2022. Entonces vamos viendo el contenido de esta norma. Como toda norma tiene una justificación y vamos viendo que estos lineamientos de la diversificación curricular tienen relación con la Ley General de Educación y con el Proyecto Educativo Nacional PEN al 2036, que fue aprobado en el año 2020. Entonces vemos que estos lineamientos de diversificación curricular son una actualización del Currículo Nacional de Educación Básica en cuanto a algunos términos y algunas pautas. Ya vamos a ir viendo, porque recuerden que todas las normas se van actualizando. Observamos que el objetivo es brindar orientaciones que garanticen la comprensión y concreción de la diversificación curricular de manera planificada y participativa. Asimismo, nos vamos a percatar que comienza con una definición de diversificación curricular. ¿Qué nos dice esta norma? Nos dice que la diversificación curricular es el conjunto de procesos que van a dar respuesta a las características, necesidades, intereses y potencialidades individuales o de un grupo de estudiantes en un territorio determinado y en su interacción de distinto tipo, sociocultural, lingüística. Muy bien, acá tenemos la norma, está en la redacción en forma de párrafo. ¿Qué les parece si podemos ir a este documento en el 2022, nos vamos a la página 29, sí, lo tenemos acá en forma un poco más presentable, ¿no?, más llamativa, que es diversificación curricular, lo mismo que está en esta resolución 222, porque de acá se cogen los extractos y vamos observando, sí, todos los conceptos están así, de esta manera más presentable. ¿Y qué tal si mejor utilizamos organizadores visuales? Por eso estoy utilizando este documento del 2022, Orientaciones para la Diversificación Curricular en el Aula, propuesto y publicado por la Dirección Regional de Educación de Junín. ¿Y qué les parece? Sí, ¿qué les parece? Más claro, ¿no? Un poco más didáctico, más llamativo, sí. Porque la fuente es la resolución 222-2021. Recuerden que estos documentos los pueden descargar en la descripción del video y en los comentarios. Entonces, sí, la diversificación curricular va a dar respuesta a las necesidades, intereses y a las distintas características individuales o de un grupo de estudiantes. Muy bien. Vamos observando que la diversificación curricular garantiza la pertinencia y relevancia del proceso educativo. Vamos viendo también que la diversificación curricular involucra los siguientes procesos: contextualización, adecuación y adaptación. Entonces vamos observando, ¿qué será la contextualización curricular? Es situar el aprendizaje dentro de la heterogeneidad del territorio, y esto implica un análisis de la caracterización y diagnóstico territorial que contempla la identificación de las necesidades de aprendizaje, la identificación de brechas, entre otros. Y se van incorporando las prácticas y referentes socioculturales, la diversidad lingüística, los saberes y conocimientos, la historia, las prácticas socioproductivas, la tecnología, entre otros aspectos. Todo este proceso de contextualización curricular se lleva a cabo a nivel regional, redes, institución educativa y programas educativos en el aula. Esto es la contextualización curricular. Si alguno quiere buscar una diferencia entre la contextualización y la adecuación se realiza a nivel de aula, a nivel de red y nivel de institución, pero no a nivel regional. Ahí tendremos una primera diferencia, es decir, la contextualización curricular surge o se promueve desde las regiones. ¿Y qué es la adecuación curricular? Son los ajustes curriculares, así como la priorización o incorporación de competencias, potencialidades, demandas y necesidades de un grupo particular de estudiantes en el territorio. Entonces vamos viendo que tiene un nivel a nivel de aula, red, institución educativa o programa educativo. Y si vemos mejor
un organizador visual de este documento que hace más clara esta división. Ahí está, ¿ven? La diversificación va a tener en cuenta el contexto, las características, y vemos que hay tres procesos: contextualización, adecuación y adaptación. Y si lo observamos de otra manera, ¿qué les parece? No solamente este documento cita a la resolución viceministerial 222, observamos que este documento de la Dirección Regional de Educación de Junín nos dice que la contextualización curricular es situar el aprendizaje, sí. ¿Y cuál era la diferencia? Como habíamos mencionado, era que sí partía a nivel regional, hacía hincapié acá. En cambio, en la adecuación curricular se centra más que todo en un grupo de estudiantes. Otra diferencia es que la contextualización curricular trabaja con las demandas educativas, es decir, las problemáticas y potencialidades que surgen de un diagnóstico a nivel nacional, regional. En cambio, la adecuación curricular se basa en un grupo de estudiantes y en sus características y necesidades educativas. Por otro lado, la contextualización curricular considera elementos del CENEP, las definiciones clave: enfoque por competencias, el perfil de egreso, las competencias, los estándares y los enfoques transversales. Y, en cambio, la adecuación curricular trabaja con las demandas educativas de un determinado grupo de estudiantes. Resaltamos grupo de estudiantes. ¿Y cómo se puede ver esto? En las estrategias metodológicas, en los modelos de servicio, o en la incorporación de nuevas competencias, o las propuestas curriculares mismas. ¿Ven? La contextualización curricular tiene un matiz, más que todo nacional, porque toma elementos del CENEP, y también se va formulando a nivel regional. Si bien acá menciona regional y nacional, pero si nosotros lo comparamos con esta norma, con la adecuación curricular, nos vamos a dar cuenta que se centra más que todo en los ajustes curriculares que vayan atendiendo a las demandas educativas de una región. Pero son ajustes curriculares que se pueden dar a nivel de aula, red, institución educativa o programa educativo. Muy bien, y la adaptación curricular, para esto podemos fijarnos en este documentito. La adaptación curricular se refiere a los ajustes y modificaciones que se realizan en el CENEP para garantizar una atención personalizada, ¿no? Va exclusivamente para las personas de educación inclusiva que tienen necesidades educativas especiales, para que podamos eliminar las barreras educativas que limitan el aprendizaje y participación de estos estudiantes inclusivos. Entonces, finalmente, cabe indicar que el proceso de diversificación curricular se interrelaciona y se ponen en juego la contextualización, adecuación y adaptación. Se supone que cada una de las instancias debe cumplir su rol, y ahora vamos a ver cuál es este rol. Organización de los lineamientos. Los procesos de la diversificación curricular, estos procesos tienen tres lineamientos. El lineamiento 1 tiene que ver con la contextualización, el lineamiento 2 con la adecuación y el lineamiento 3 con la adaptación curricular. En cambio, la gestión educativa para la diversificación curricular tiene los siguientes lineamientos: el 4, 5, 6 y 7. Vamos observando que el 4 trata de organizar los equipos, tanto a nivel regional, local, institucional. Un lineamiento 5 que planifica, el lineamiento 6 implementa y el lineamiento 7 monitorea y evalúa todo el proceso de diversificación curricular. Vamos observando que en el lineamiento número 1, que es el proceso de contextualización curricular, implica situar el aprendizaje dentro de la heterogeneidad del territorio, construyendo los aprendizajes del CENEP a partir de las características y necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Se desarrolla a nivel regional, red, institución educativa y programas educativos y en el aula. Muy bien. Vamos observando que este proceso de contextualización curricular a nivel de aula responde a las necesidades de aprendizaje y potencialidades de los estudiantes, y parte del análisis del diagnóstico institucional dispuesto en el PI, en el proyecto educativo institucional de la IE y programa educativo. El proceso de contextualización curricular a nivel de las redes educativas, OIE, tiene como finalidad priorizar las demandas y necesidades educativas a ser atendidas de acuerdo a las características del entorno. Y esto parte del diagnóstico institucional del PI, así como también el análisis del logro del perfil de egreso de los estudiantes de las instituciones educativas. Si vemos
el proceso de contextualización curricular a nivel de Dirección Regional de Educación y del OGEL tiene como finalidad determinar las demandas educativas regionales a ser priorizadas. Entonces va a tener como marco el PER, el proyecto educativo regional y también el perfil de egreso. Esto a nivel de Dirección Regional y de UGEL. Vamos observando que se sugiere que se puedan emplear elementos de diagnóstico multidisciplinar intersectorial de acuerdo a diversas fuentes de información primaria y secundaria, considerando los documentos elaborados por la región, haciendo hincapié más que todo en el PER, en el proyecto educativo regional. Muy bien. El lineamiento 2, que tiene que ver con la adecuación curricular, como habíamos mencionado, son ajustes curriculares, y esta adecuación se concreta tanto en propuestas educativas para atender de manera específica y diferenciada a diferentes grupos de estudiantes. Habíamos mencionado que es a nivel de aula, red, o instituciones educativas o programa educativo. Este proceso de adecuación curricular a nivel de aula tiene como propósito el desarrollo de experiencias de aprendizaje pertinentes e inclusivas, tomando como referente el diseño universal de aprendizaje, ¿no? El DUA, para la atención a la diversidad. También este proceso de adecuación curricular a nivel de red, instituciones educativas y programas educativos son los ajustes a la propuesta pedagógica y programas educativos, que va a tener en cuenta las características de la población escolar, de la modalidad y tipo de servicio educativo que se atiende. Las adecuaciones curriculares parten de la evaluación de las propuestas pedagógicas de la red o institución educativa y programas educativos, en función a las características, necesidades educativas especiales y de aprendizaje de la población estudiantil y del contexto. Muy bien. Vamos viendo que sí hay otras formas de organización curricular, como son los talleres, laboratorios y proyectos, por si acaso. Y también se pueden incorporar nuevas competencias en base a las orientaciones para la diversificación curricular del CNEP, ¿no? Esto en el marco de la resolución 094-2020, que es la norma que regula la evaluación de las competencias. Recuerden que esta norma sigue vigente. Y ahora vamos a ver cómo se realiza el proceso de adecuación curricular a nivel nacional, regional y local. Pues implica implementar modelos y servicios educativos nacionales y también adecuar la descripción de los desempeños, ojo, los desempeños, los populares desempeños contextualizados, en razón de las características y necesidades educativas especiales y de aprendizaje de los estudiantes, teniendo como referente la composición y exigencia del estándar de aprendizaje. Vemos acá la importancia de los desempeños, como ya hemos comentado en videos anteriores, para formular criterios de evaluación. Y el proceso de adaptación curricular, pues hay que garantizar una atención personalizada que reconoce y valora las potencialidades del estudiante y minimiza o elimina las barreras educativas. Tiene un enfoque o un matiz, como habíamos mencionado acá, más que todo en cuanto a la educación inclusiva, ¿ya? Este documento es muy bueno, nos menciona los tipos de adaptaciones curriculares que puedan haber, ¿ya? Y acá vamos a encontrarlo en forma de organizador visual. Ahí está. Ahí están las adaptaciones. Como fuente es la resolución 222-2021. Vamos a regresar acá. Y en estos lineamientos de adaptación curricular vemos que las adaptaciones pueden ser de tres tipos: de acceso, pedagógicas y curriculares. Está en este librito, ahí están, de acceso, pedagógicas y curriculares. Está de una forma visual más presentable. Ahí está, lo pueden ver. Ahí están los ejemplitos. Recuerden que todos estos materiales lo pueden descargar en la descripción del video y también en los comentarios de este video. Pero vamos acá con este organizador visual. Las adaptaciones de acceso se refieren a los cambios y modificaciones para aprovechar los espacios educativos, siempre y cuando faciliten la comunicación, movilidad y desplazamiento del estudiante. Por ejemplo, si Omar no puede subir escalones, en la IE y en el aula se requiere el uso de rampas. O, por ejemplo, una adaptación pedagógica son los ajustes o modificaciones en la metodología, estrategia, material educativo y evaluación que permiten la participación e interacción del estudiante. Por ejemplo, la profesora ajusta sus estrategias y materiales en el área de educación física para que Omar participe e interactúe con soltura. Ojo, esto es en cuanto a una adaptación pedagógica. Y una adaptación curricular se refiere a los ajustes y modificaciones que se realizan en la propuesta curricular. Pueden priorizar competencias, flexibilizando el nivel de desarrollo alcanzado por el estudiante,
Y el ejemplito es que la profesora ajusta los criterios de evaluación para Omar en las competencias de educación física, flexibilizando el nivel de desarrollo y modificando, ojo, modificando los desempeños. Para ello este librito es muy bueno. Te da ejemplos sobre cómo también modificar los desempeños en el marco de la adaptación curricular. Así que es muy, muy bueno, lo recomiendo, es del 2022. Y nos dice, pues entonces, que sí podemos modificar los desempeños basados en las barreras físicas que enfrenta Omar. Muy bien, esto es más visual, más didáctico, y acá está en prosa, pero la fuente es justamente esta norma, la resolución viceministerial 222-2021. Muy bien, entonces, vamos ya viendo otros lineamientos, ¿no? La gestión para la diversificación curricular. Entonces, sí, para esta diversificación se necesita el compromiso de los diferentes actores sectoriales, regionales y locales. Este proceso implica articular una serie de acciones de manera planificada. Implicaba los lineamientos 4, 5, 6 y 7. En cuanto a organizar equipos a nivel regional, local y en las instituciones educativas y programas educativos para la gestión del proceso de diversificación curricular, pues a nivel de institución, pues tiene que activarse el Comité de Gestión Escolar para que asuma la responsabilidad del proceso de diversificación curricular. A nivel de UGEL, pues la UGEL va a asumir el rol de responsable del proceso de diversificación curricular en el ámbito de su jurisdicción. A nivel de dirección regional educativa, pues son los especialistas pedagógicos de la dirección regional encargados de la implementación del CENEP y también asume liderazgo en las acciones en su región en cuanto a la diversificación curricular. En el lineamiento 5, planificar el proceso de diversificación curricular en la institución educativa, el Comité de Gestión Escolar va a determinar las características, intereses, necesidades y potencialidades de la población educativa y contrastar con las demandas educativas locales y regionales. Además que va a identificar nudos críticos y buenas prácticas. Vemos más texto, pero me parece interesante compartir lo que está resaltado. Igual pueden visualizar y descargar esta norma en la descripción del video y en los comentarios. Está en el Google Drive, hacen un clic y lo pueden descargar. A nivel de UGEL, obviamente que el equipo local trabaja de manera articulada con el equipo de la dirección regional, va acompañando y retroalimentando a la red o instituciones y programas educativos en la caracterización de la población estudiantil, y a nivel de dirección regional educativa se va estableciendo mecanismos para trabajar de manera articulada con las UGEL. Va estableciendo metodologías de trabajo, los objetivos, acciones y estrategias a desarrollar como parte del proceso de diversificación curricular, van identificando nudos críticos y buenas prácticas. Va definiendo también criterios e indicadores para el monitoreo y evaluación del proceso de diversificación curricular. En el lineamiento número 6 se va a implementar el proceso de diversificación curricular. Implementar. Entonces vamos viendo que asegura la participación de los diferentes actores, va sensibilizando a nivel de institución educativa, se sensibiliza al personal para fortalecer la comprensión del CENEP y acompañar y monitorear el proceso de diversificación curricular y asegurando la atención a las demandas educativas regionales y locales, ¿no? Siempre contrastándolas con las demandas de la institución educativa. Muy bien. A nivel de UGEL se va a sensibilizar y fortalecer a los diferentes actores en la comprensión del CENEP y se va sensibilizando a diferentes actores locales en la importancia de dar respuesta a las demandas educativas regionales y locales. Se va a participar en el proceso de diagnóstico, se va identificando y difundiendo las buenas prácticas de diversificación curricular y se va brindando asistencia técnica a las redes, instituciones y programas educativos de su jurisdicción. A nivel de dirección regional educativa, se va sensibilizando también a los diferentes actores en la comprensión del Currículo Nacional de Educación Básica, se sensibiliza a diferentes actores regionales, va generando compromisos, asegura un diagnóstico actualizado que permite identificar las demandas educativas regionales y va brindando asistencia técnica a las UGEL de su jurisdicción. Finalmente, el último lineamiento, el lineamiento 7, de monitoreo y evaluación del proceso de diversificación curricular, nuevamente el Comité de Gestión Escolar evalúa de manera continua los logros y avances del proceso de diversificación curricular en las aulas y va identificando y difundiendo las buenas prácticas. La UGEL va a monitorear el proceso de diversificación curricular a nivel de las instituciones o redes educativas de su jurisdicción, va sistematizando y difundiendo las buenas prácticas y va evaluando y retroalimentando el diseño y proceso de la diversificación curricular en su jurisdicción.
A nivel de la Dirección Regional de Educación, se va monitoreando el proceso de diversificación curricular a nivel de la SUGEL. Se va sistematizando, difundiendo y reconociendo formalmente las buenas prácticas de diversificación curricular y además se va evaluando y retroalimentando este proceso de diversificación, así como evaluar el impacto de esta misma diversificación a través de convenios o alianzas estratégicas. Y a nivel del Ministerio de Educación, pues va a brindar acciones que ejecutan la Dirección Regional Educativa y va brindando también orientaciones sobre los diferentes mecanismos de monitoreo y evaluación de las acciones propuestas. En el rol de los actores vamos a encontrar de forma similar todo lo anterior, porque en los lineamientos 4, 5, 6 y 7, pues tienen funciones cada una de las instancias. Entonces, solamente vamos a hacer hincapié en el rol de la institución educativa, redes o programa educativo. Ellos deben diseñar, actualizar y reformular el proyecto curricular institucional o propuesta pedagógica para que atienda a las demandas educativas regionales y a las características, necesidades e intereses de los estudiantes. Vamos viendo entonces que sí va atendiendo la diversidad y necesidad de aprendizaje. También se establecen las comunidades profesionales de aprendizaje para que pueda haber un espacio de reflexión, de rediseño y reflexión sobre las prácticas educativas de cara a los requerimientos de aprendizaje de los estudiantes. También se va a monitorear y evaluar el proceso de diversificación curricular en las aulas y en instituciones educativas, y también vamos observando que va a dar a conocer el proceso de diversificación curricular en su institución educativa, red o programa. La UGEL tiene que asistir técnicamente a las redes o colegios, va a diseñar o actualizar el proyecto educativo local. Acá quiero hacer hincapié. Sabemos y conocemos que la región elabora el proyecto educativo regional, pero ¿cuántas de las UGEL que conocemos, además de diseñar o actualizar su proyecto educativo local, lo difunden o promueven la participación en su construcción? ¿Cuántas UGEL promueven un proyecto educativo local a partir de las evidencias del proceso de diversificación curricular y brindar aportes para el diseño? Se va desarrollando acciones de monitoreo y evaluación del proceso de diversificación curricular en las instituciones educativas de su jurisdicción. A nivel de dirección regional, obviamente debe liderar todo el equipo, conformado por especialistas pedagógicos y los directivos. Vamos observando que va concretando las acciones definidas en los planes y programas regionales, especialmente en el proyecto educativo regional, y el Minedu debe establecer los lineamientos de diversificación curricular, además de brindar asistencia técnica a las direcciones regionales y brindar herramientas de soporte pedagógico, así como reconocer y difundir las buenas prácticas. Muy bien, vamos observando los anexos. Me interesa ver que en esos anexos se separa a la diversificación curricular a nivel regional con estos pasos: preparación, organización, planificación. Vamos viendo que habla de la comprensión del CENEP, los análisis de los documentos regionales, el reconocimiento de las IE y programas educativos, y la comprensión de la diversificación curricular, ¿no? Con los tres elementos que hemos visto: contextualización, adecuación y adaptación. Y en estas etapas vemos pues la formación de un equipo técnico regional, la priorización de las demandas regionales y la atención a las demandas regionales. Finalmente, en la implementación se determinan las demandas educativas regionales, el equipo técnico regional con aliados estratégicos, y se va definiendo los lineamientos de diversificación. Ya a nivel de instituciones educativas, vemos que también hay un proceso de comprensión del CENEP, reconocimiento de las IE y la comprensión de la diversificación curricular, eso en el marco de la preparación, que son consideraciones previas al proceso de diversificación curricular. Y en las etapas, que son tres: organización, planificación e implementación, vemos que sí, ya a nivel de instituciones trabaja el comité de gestión escolar para que pueda tener una comisión con aliados estratégicos. También se va viendo las características de la población estudiantil en función al entorno educativo, y el producto sería que hay una caracterización de la población estudiantil, ¿no? Un diagnóstico, una ficha de características. Y también vamos priorizando las demandas educativas, y para ello vamos a tener como producto, se plasma en el proyecto curricular de la institución educativa. En implementación, este comité de gestión escolar va a trabajar con los aliados estratégicos, se va caracterizando la población y el proyecto curricular de la red o servicio. Y vemos acá que el producto es la propuesta curricular diversificada.
Y a nivel de aula también vemos los mismos pasos: preparación y las etapas: organización, planificación. En la preparación se comprende el CNEP, se reconoce los colegios y programas educativos, se comprende la diversificación curricular, y vemos que acá a nivel de aula ya no trabaja el comité de gestión escolar. A nivel de aula se puede ver que es el docente el que identifica los aliados estratégicos, es el docente el que hace el mapeo de actores locales. El producto es un docente acompañado por el director con aliados, familias y actores locales y comunales. El docente va a determinar las características, necesidades e intereses de los estudiantes, va a tener la caracterización de los estudiantes y va a definir estrategias metodológicas para dar respuesta a esta caracterización. Y ahí vamos a ver que va a tener como producto situaciones significativas. Muy bien, entonces vemos que sí, se debe trabajar con el proyecto curricular de la institución educativa. Vamos viendo que se van identificando los estudiantes con necesidades educativas especiales, se van diseñando situaciones de aprendizaje, y vamos viendo que en implementación el docente, acompañado por sus aliados estratégicos, va a realizar la caracterización de los estudiantes. La planificación curricular se va a basar en experiencias de aprendizaje situadas acorde al contexto, con adaptaciones curriculares correspondientes según se dé el caso de que hay estudiantes inclusivos. ¿Cuál es el producto? Son las experiencias de aprendizaje que respondan a las características, necesidades e interés de él o los estudiantes. En esta norma 222-2021 no aparece esa diferencia entre experiencia y unidades. Ya habíamos comentado en videos anteriores que esta diferencia está acá. Y nos dicen, nos quedamos con este gráfico: experiencias de aprendizaje pueden ser unidades de aprendizaje, proyectos de aprendizaje u otras formas de experiencia de aprendizaje, ¿no? Y ya habíamos observado entonces que sí, los componentes de las experiencias de aprendizaje son estos son sus componentes. Muy bien, entonces maestros, espero que les haya servido y recuerden que todos los documentos expuestos y que están visualizando lo pueden descargar en la descripción del video y en los comentarios. Que tengan un buen día. Chau, chau.